Chicos, ¿cómo están? Pues nada, ya esta es nuestra última clase del segundo parcial. Es la clase 11 y el tema que vamos a ver hoy es gramática. Pero antes de iniciar la clase como tal, les quiero comentar, y aquí viene la primera pregunta del formulario. ¿Qué tema abordamos antes de iniciar la clase? Y el tema es el siguiente. Les quiero comentar, aunque creo que ya lo habíamos platicado, les quiero contar desde dónde y hasta dónde va a abarcar nuestro segundo parcial. Habíamos comentado que eran aproximadamente 4 semanas por periodo parcial. Un mes básicamente de trabajo. Ok, y nuestro parcial va a considerar desde la semana 4. Desde la semana 4 y el tema fue proceso de lectura. Tenían que explicar el proceso de lectura a partir de un mapa conceptual. Ok. Después, la semana 5, el tema fue el relato como texto narrativo y ahí tenían que elaborar un relato. Como siempre, ya saben que hay 2 opciones de ejercicio. A algunos les correspondió la opción 1 de Juan Salvador Gaviota y a otros la opción 2, que era elaborar el relato, pero sobre la pandemia en México. Luego, semana 6, nuevamente tenemos 2 opciones de actividades y aquí el tema que trabajamos fue el párrafo. Y nuestro ejercicio, nuestra actividad consistió en aplicar las características del párrafo a un texto. Y para no saturarlos tanto de trabajo, pues recuerden que optamos por corregir el relato que habían entregado en la semana 5. Entonces, bueno, les decía, como siempre hay 2 opciones de ejercicio y la opción en este caso, la opción 1, fue corregir el relato que ya habían entregado, ya fuera sobre Juan Salvador Gaviota o sobre el tema de la pandemia. Los 2 contaban como opción 1. La opción 2, que fue o consistía en elaborar primero un relato y después aplicar las características del párrafo, esa se hizo sobre el tema de Nijinsky. Lo tenían que haber hecho quienes no entregaron actividad en la semana 5, quienes no entregaron relato, o quienes se les ocurrió la genial idea de hacer trampa y a final de cuentas llegamos a un acuerdo que no era el que esperaban y que les va a afectar muchísimo en calificación. Mucho es mucho, pero nunca tanto como un 0. Ok, entonces recuerden que ellos tenían que haber entregado la opción 2 y también aquellos que no entraron a clase, aunque hubiesen cumplido con la entrega de actividades en la semana 5 y aun cuando no hubiesen hecho trampa. Entonces siempre recuerden que hay diferentes criterios para saber qué ejercicio es el que se les va a asignar y ustedes ya están más que enterados de eso. Bien. Otro pequeño detalle que les quiero mencionar respecto a la opción 2 de esta semana 6, el relato de Nijinsky. Hay quienes entregaron esta opción, pero hicieron un resumen. Lamento decirles que no nos va a servir de nada, porque yo no pedí un resumen, pedí un relato. Entonces, allí estamos en problemas y no sirvió de nada su entrega. ¿Y eso es por qué? Porque no leen las instrucciones y hacen lo que quieren. Entregan lo que quieren entregar sin importar qué se les está pidiendo. Y conste, después ahí vienen los problemas de ¿por qué si yo entregué todo, saqué 5 de calificación, 6 de calificación? Pues por eso, porque no leen lo que se pide y entregan lo que quieren. Pero bueno. Y la semana 7, que es la última semana, que es justamente semana del 25 al 29 de octubre, ahí programé 2 cuestionarios, ¿sale? Uno que se va a realizar al término de la clase, o bueno, no precisamente al término, pero van a tener muy poquito tiempo, va a ser muy poquito el tiempo que tienen, y el otro cuestionario que lo realizaremos
como ejercicio de clase la próxima vez que nos conectemos por Meet, que nos enlacemos por Meet. ¿Ok? Entonces, bueno. Ahora sí vamos a empezar la clase como tal. Perdón, se me pasaba también otro punto. Pensando en tratar de perjudicarlos lo menos posible, al igual que la vez pasada, ya programé la publicación de una carpeta de entregas extemporáneas, una carpeta rosa, que va a abarcar las actividades de las semanas 4, 5 y 6. Semanas que ya no están vigentes. ¿Sale? En esta carpeta van a entregar quienes les haya faltado alguna actividad, por la razón que sea, pero solamente va a estar visible durante unas horas. ¿Por qué? No les voy a dar mucho tiempo en esto. Primero, porque son actividades que ustedes ya tendrían que haber realizado. Aunque no las entregaron a tiempo, ya tendrían que haberle avanzado, porque están publicadas en el muro de Classroom. Ahí está publicado clase con clase qué actividades hay que realizar. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí se va a entregar en la semana de extemporáneas, en la carpeta de extemporáneas, la opción 2 de los ejercicios. ¿Sale? De proceso de lectura no tenemos opción 2. Ahí no hay de otra. Entregamos la que correspondía. Pero en el caso del relato, nos corresponde la opción 2. Y en el caso de párrafo, nos corresponde la opción 2. Y repito, ya están publicadas en Classroom desde su fecha original. Entonces, su obligación, aunque no la entregaron, era ponerse a trabajar pensando en que les iba a dar la posibilidad de entregar. O simplemente por si existía esa posibilidad. Entonces, bueno, esta carpeta, ¿cuándo va a aparecer? Va a aparecer hasta el miércoles para todos los grupos. Independientemente de cuándo tengamos clase, va a aparecer el miércoles. Y va a estar visible solamente de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Les decía, una de las razones por las que va a estar tan poquito tiempo es porque ya tenían que haber realizado ustedes las actividades y básicamente lo que les estoy haciendo es darles tiempo para entregarlas, para subirlas. Y la otra razón es que yo necesito tiempo para evaluar. Mi varita mágica está descompuesta y entonces tengo que calificar como un simple mortal y necesito tiempo. Entonces, por eso solamente di unas horas, pero bueno, la oportunidad de entregar ahí está. Que la aproveche quien la quiera aprovechar. ¿Ok? Y el otro punto que les quería comentar antes de que iniciemos la clase es respecto a las décimas extra que les ofrecí para este parcial. Ya saben que solamente aplica para los que no realizaron ninguna trampa. Los otros ya perdieron toda posibilidad. Ok, bueno, en esto de las ayudas ya, también ya configuré el espacio para que entreguen las fichas Constrúyete, que programé 2 fichas Constrúyete. Una es un foro de discusión. No hemos trabajado ahorita foros de discusión en Schoology. Les pido que lean su guía número 3, que justamente habla de cómo entregar las diferentes actividades en Schoology. Ahí van a encontrar cómo se trabaja un foro de discusión. ¿Sale? Para que no me salgan con el, maestra, es que no aparece la opción enviar tarea. No, no va a aparecer porque es un foro de discusión. Es una actividad que no pide la entrega de un archivo. Ok. La otra ficha Constrúyete sí va a pedir la entrega de un archivo. Entonces hay que leer instrucciones. ¿Ok? Y la otra actividad por las que les iba a dar décimas extra era por la calavera literaria. También ya está publicado el espacio. Ya está habilitado el espacio. Les voy a dar 4 días contando desde hoy, aunque yo sé que son contados, yo creo, los que se darán cuenta que está publicada desde hoy domingo. Pero en realidad
estaba considerando darle solamente 3 días, lunes, martes y miércoles. Creo que es tiempo más que suficiente. Entonces, bueno, ahí tenemos ya el espacio para Constrúyete y para la calavera literaria. Ya están ahí la posibilidad de ganar 3 décimas. Lo de la configuración de cuenta, esa sigue oculta y ya no voy a habilitar el espacio porque solamente fue para quienes se entregaron al inicio del semestre. Ojo, y que cumplieron con lo que yo les pedía. No nada más basta haber entregado, ya lo habíamos platicado. Ok, respecto al punto a favor que estaba pendiente, bueno, de eso yo tengo el control. Lo mismo que del Facebook de papás. Voy a ver quiénes son los papás que pasaron asistencia en el muro. Recuerden que ya no estoy aceptando incorporación de papás, porque ya lo están haciendo por interés. Hubo una fecha, los esperé mucho para que incorporaran a papás, pero resulta que lo están haciendo ahorita que saben que va a haber una décima extra. Entonces ya no estoy admitiendo papás, ¿sale? Y para que ustedes tengan derecho a la décima que les prometí, pues sus papás necesitan haber pasado asistencia en el muro. Sino también, aunque estén incorporados al grupo, no van a tener asistencia. Y respecto a la décima de cumpleaños, recuerden que les había pedido que llenaran un formulario. De ahí voy a tomar la información. No voy a preguntar en individual, ni voy a tomar en cuenta el hecho que me manden mensajitos y me digan, maestra, le quería comentar que yo cumplo años en, no sé, el 2 de septiembre. Yo cumpleaños 2 de septiembre, pero no pude mandar el formulario. Qué pena me da tu caso. Lástima, Margarito, como les digo yo. No les voy a tomar en cuenta si no registraron esa información vía formulario como se los pedí. ¿Ok? Y bueno, pues por lo demás, ya yo me encargo. ¿Sale? Ok, bueno, estos son los 2 puntos que íbamos a tratar antes de iniciar la clase. Ahora sí, vamos a iniciar la clase, pero recuerden que siempre hay una actividad previa. Y esa previa implica pausar nuestra videoclase para poder realizar proceso de lectura. En esta ocasión es un texto, pues, grande en comparación con los textos que casi siempre trabajamos. Son 4 hojas y media, en realidad no es tan grande, pero les digo, comparado con lo que hemos trabajado, pues sí es un poquito más amplio. Pero en este texto solamente van a aplicar proceso de lectura a las páginas 1 y 2, que es donde viene la información general. Las páginas 3 a la 9 sí las van a pegar en la libreta y por mitades, como está en pantalla, y también vamos a leer y subrayar. Pero es más para recordar y como para tener un resumen de todo lo que vimos durante el propedéutico. Ok. Una vez que ya realizamos esto, ahora sí estamos listos para continuar viendo la clase. Que de hecho, he de comentarles que me voy a ir de una manera muy superficial, muy rápido. Segunda pregunta del cuestionario. ¿Por qué vamos a abordar tan superficialmente o de manera tan rápida el tema de gramática si es pues uno de los que más les cuesta trabajo a los alumnos? Recuerden que les había comentado también que hay temas que por mucho que yo quiera, no puedo regresarme a verlos desde el inicio. Hay cosas que ustedes ya deberían dominar, porque son temas de primaria o temas de secundaria. Y se imaginan, para poder ver desde el inicio estos temas, necesitaríamos repetir primaria y secundaria. Y en 3 meses, pues no se puede. Entonces, bueno, vamos a abordar de manera superficial, es decir, lo más general, lo más fundamental del tema de gramática. Porque ya lo vieron en primaria, ya lo vieron en secundaria, y porque además hicimos un refuerzo en el propedéutico. En la sesión 4, concretamente, vimos el tema de gramática. Entonces, esa es la razón
por la que lo vamos a tocar tan superficialmente. Ok, para esta actividad, tercera pregunta de cuestionario. Vamos a realizar un cuestionario sobre el tema de gramática. ¿Por qué? ¿Por qué decidí que realizáramos un cuestionario al término de la clase? No precisamente al término de la clase, pero más bien es para evaluar los contenidos de esta clase. Y la razón por la que decidí incluir este cuestionario, una, es para ayudarlos y que haya una actividad más. Que en lugar de 4 actividades tuviéramos 5 y pues no fuera tan gravoso o tan drástico, tan catastrófico el hecho de que no hayan entregado alguna actividad. ¿Sí? Sí les va a bajar la calificación, obviamente, pero no de una manera tan drástica. Ok, entonces, pues esa es una razón, y la otra porque quiero ver qué tanto dominan el tema de gramática y qué tanto pusieron atención a la clase, sobre todo si es que son de los que les cuesta trabajo. Vieron el propedéutico, la unidad 4 del propedéutico, la sesión 4. Vieron también, por cierto, les adjunté por ahí en los materiales en Classroom, les adjunté la sesión 4 justamente por si necesitan recuperar información. Se supone que van a trabajar su material teórico, su juego 7, que habla sobre gramática, categorías gramaticales, y de pilón vamos a ver la clase, donde voy a explicar de manera general. Entonces quiero ver qué tanto pusieron atención y qué tanto dominio tienen sobre este tema. Porque el tema que sigue, que ya es la oración como construcción gramatical, pues vamos a abarcar todo esto y más. Esta es la parte fácil de la gramática. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la tercera pregunta. ¿Por qué incluí el cuestionario? Y las respuestas son esas dos razones. Para ayudarlos y que no afecte tanto el que no hayan entregado una actividad. Y 2, para evaluar qué tanto dominan este tema de gramática. Ok, sigamos pues. Entonces, bueno, para este ejercicio van a descargar su hoja de instrucciones, ya saben. Es un cuestionario en plataforma, ¿ok? Pero les quiero adelantar que como ya están aprendiendo o ya tenemos 2 meses trabajando con la plataforma, pues ya tienen que ir desarrollando más habilidades. Ok, entonces por esta razón, en esta actividad, el formulario va a tener un límite de tiempo. Que van a ser solamente 10 minutos. Son, me parece que 14 o 15 preguntas. 14 preguntas con información muy general. Y donde básicamente lo único que van a hacer es relacionar columnas. ¿Sí? Entonces, para 14 preguntas, donde lo único que tienen que hacer es arrastrar las opciones de respuesta para que coincidan con la pregunta, pues les estoy dando 10 minutos. Que es poquito más de medio minuto por pregunta. ¿Por qué les di solamente 10 minutos? Porque lo que no quiero es que hagan lo que haría cualquier alumno y lo que hicieron muchos con el cuestionario de Juan Salvador Gaviota, con ese formulario. No quiero que vayan a googlear. A ver, vamos a preguntar. Esta es la pregunta 1 que se hace en el formulario. Ok, la googleo y luego veo la respuesta. No. Entonces quiero ver qué tanto dominan. Por eso es tan poquito tiempo. Y segundo, las preguntas y las respuestas van a estar ordenadas de manera aleatoria. Por aquellos que les gusta compartir. De ay, manita, no te preocupes, yo me meto a ver las respuestas y luego te las paso. Igualito que como lo hicieron con Juan Salvador Gaviota. Ok, entonces, bueno, va a haber solamente 10 minutos.
para realizar ese ejercicio y las opciones van a estar, tanto de preguntas como de respuesta, van a estar ordenadas de manera aleatoria. Y van a tener solamente 2 intentos. Se va a calificar el más alto, sí, pero el segundo intento se los estoy dando por aquello de que la plataforma llegara a fallar, por aquello de que su internet llegara a fallar, a tener alguna intermitencia y el formulario los botara. Entonces, bueno, entonces este cuestionario va a evaluar su manejo de información acerca de los puntos que vamos a ver ahorita sobre gramática. Ok, pues vamos a comenzar entonces. Gramática. ¿Qué es la gramática? La gramática es una rama de la lingüística. Una rama de la lingüística. Y la lingüística, recuerden que es la ciencia que estudia el lenguaje. Ok, ¿qué es lo que va a estudiar la gramática? Varias cosas. La morfología o la estructura de las palabras. Es decir, cómo se forman las palabras. Y aquí tendríamos que retroceder a un tema de primaria. Por eso les digo que esto va a ser muy general. Un tema de primaria donde nos dicen que todas las palabras se forman a partir de un lexema y un gramema. Un lexema es la raíz de la palabra y el gramema es lo que le da la variación en cuanto a género, en cuanto a número y en cuanto a superlativos, como lo estamos viendo en pantalla. ¿Ok? Entonces, bueno, eso abarca la gramática, la morfología. Morfo, forma, estudio de la forma o estructura, cómo se compone una palabra. Ok, pero también la gramática va a estudiar o analizar los accidentes de una palabra. ¿A qué le llamamos accidente? Al cambio que puede tener una palabra. La variación. ¿Qué tipo de variaciones? Por ejemplo, hay palabras que tienen un género, es decir, se consideran masculinas o femeninas. Tienen un número, es decir, son plurales o singulares. Y en el caso del verbo, que además de tener número, también tiene persona. Primera, segunda o tercera persona. Número, singular o plural. ¿Va? Entonces, esto se refiere a los accidentes gramaticales. Y también la gramática va a analizar la sintaxis de las palabras y de las oraciones. Sintaxis tiene que ver con el orden en que escribimos tanto las palabras como las oraciones. Entonces, entre otras cosas, esto estudia la gramática. Además de la ortografía, la puntuación y otras cosas que en este momento no vamos a tocar porque también ya es algo que deberían dominar a la perfección, porque son años y años y años que han revisado ortografía en la escuela. Ok, bueno, luego entonces, dentro de la gramática, vamos a hablar de algo denominado categorías gramaticales. Una categoría es un conjunto. Y aquí nos dice que la definición lo entendemos por categorías gramaticales a los conjuntos en los que están incluidas todas las palabras que nos permiten construir una oración. Todo nuestro idioma está formado por palabras. Y esas palabras podríamos separarlas en conjuntos. En conjuntos a los que les vamos a llamar categorías. Entonces, conclusión, ¿qué es una categoría gramatical? Son palabras o conjuntos de palabras. ¿En función de qué vamos a formar esos conjuntos? En razón de la función que va a realizar una palabra en la construcción de una oración. Cada palabra en nuestro idioma tiene una función. Está pensada para realizar algo. Ok, ahorita vamos a ir viendo. Entonces, bueno, dentro de la primera división que podemos hacer de las categorías gramaticales es de acuerdo a
Así tienen cambios, si tienen accidentes o no tienen accidentes. Recuerden, el accidente es un cambio. Entonces, las categorías gramaticales las podemos dividir en dos. Las partes variables o los conjuntos variables y los no variables. Variable implica cambio o significa un cambio, una variación, una diferencia. ¿En cuanto a qué? En cuanto al género, al número o a la persona en el caso de los verbos. En eso pueden variar ciertas palabras. Hay otras palabras que se consideran no variables porque no tienen cambio. Es decir, no cambian porque no tienen género, ni tienen número, ni tienen persona. Vamos a ver cómo cuáles. Dentro de las partes variables, las palabras de nuestro idioma que se consideran variables porque sufren un cambio en cuanto a su género, en cuanto a su número o en cuanto a la persona en el caso del verbo, decíamos. Estas palabras que pueden tener género o que van a tener género, número y en el caso de los verbos decíamos persona, son los sustantivos, los artículos, los adjetivos, los pronombres y el verbo. Entonces tenemos 5 categorías gramaticales que se consideran de tipo variable. Repito, se consideran de tipo variable porque tienen género, número y en el caso del verbo, además de tener número, también tiene persona. Ok, vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Qué es un sustantivo? Y aquí me voy a ir todavía más rápido, porque de verdad esto fue desde el kinder. Real, no estoy ironizando. Es desde el kinder. Ok, ¿a qué le llamamos sustantivo? A cualquier palabra que nos sirva para nombrar objetos, personas, animales, lugares, etcétera, etcétera. Los nombres con los que conocemos todas las cosas de nuestro alrededor. Repito, llámense animales, objetos, personas, lugares, lo que sea. Entonces, esa palabra con la que los nombramos es lo que llamamos sustantivo. Luego tenemos los artículos. Los artículos también reciben un nombre que puede ser determinante. Son artículos o determinantes. Justamente porque determinan a los sustantivos. Es decir, ayudan a precisar el género y el número que le corresponde al sustantivo. Recuerdan que por eso decíamos que eran categorías variables, porque tienen género y número. Entonces, el artículo nos ayuda a precisar. Si utilizo un artículo en masculino y en singular, como sería él, pues tendría que coincidir con mi sustantivo. ¿Por qué me ayuda a precisar? Porque hay sustantivos que por sí solos no podemos determinar su género. Entonces, no sé, por ejemplo, la palabra mar, la palabra sartén, ¿sí? El artículo nos ayudaría a precisar su género. Bueno, siguiente, los pronombres. Son palabras que van a sustituir al sustantivo dentro de una oración. Y suelen referirse o sustituir a personas, animales, cosas, etcétera, etcétera. Es decir, cuando escribimos nosotros una oración y no está presente el sustantivo, entonces tenemos que sustituirlo con un pronombre. Hay diferentes tipos de pronombres. En este momento los que tenemos en pantalla son pronombres personales, pero también tenemos pronombres posesivos, demostrativos, relativos, indefinidos, interrogativos y bla, 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 bla. Muchos tipos de pronombres.
Por eso es necesario, o por eso les agregué también la sesión 4 del propedéutico para que la revisen. Y por eso hay material teórico también, que es la tabla de las páginas 3 a las 9 de su juego 7, para que también lo revisen con más detalle, porque yo me estoy yendo de una manera general. Ok, luego tenemos los adjetivos. Los adjetivos van a acompañar o van a matizar al sustantivo. Pueden aparecer antes o después. Algo que olvidé mencionarles en los pronombres es que siempre van a anteponerse al sustantivo, es decir, van a aparecer antes de. Y en el caso de los adjetivos pueden aparecer antes o pueden aparecer después de, pero van a matizar o van a hablar, a referirse al sustantivo. Igual que los pronombres, hay de muchos tipos: calificativos, que serían los más frecuentes y que van a señalar cualidades, pero también tenemos posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos, exclamativos y otros más. Necesitamos repasar con calma sus materiales teóricos. Luego vamos a hablar del verbo. El verbo es la acción que realiza un sustantivo, es decir, la acción que realiza una persona, un animal. Y siempre de los siempre van a estar conjugados, es decir, van a tener un tiempo verbal, que puede ser presente, pretérito, copretérito, pospretérito y futuro. Y esa es otra cosa que todavía les falla un poquito, o un mucho: los tiempos verbales. Para la mayoría solamente existe presente, pasado y futuro. Y el copretérito y pospretérito, sabrá Dios qué significan o con qué se coman. Entonces hay que revisar también información respecto a esos tiempos verbales. Ok, dentro de los verbos vamos a encontrar algo que no son, o bueno, sí son verbos, pero se considera la forma impersonal del verbo. ¿Por qué? Justamente porque no tienen persona. No hacen referencia a una persona que esté realizando la acción. Y tampoco van a expresar un tiempo verbal. Son lo que llamamos verbos compuestos, porque no pueden ir por sí solos. Ok, estos verboides son verbos, repito, que no están conjugados. Y se consideran verboides los verbos en infinitivo, terminaciones ar, er e ir, los verbos en participio, terminaciones ad o ido, y los gerundios, terminaciones ando y endo. Repito, son formas impersonales del verbo porque no hacen referencia a una persona que esté realizando la acción y tampoco tienen un tiempo verbal. Ok, y hasta aquí analizamos ahorita o comentamos 5 categorías del tipo variable, es decir, categorías que tienen género y número. Y en el caso del verbo, que forma parte de las categorías variables, también tiene persona. Ahora, vamos a ver las partes no variables. En total tenemos 9 categorías gramaticales, o sea, 9 tipos de palabras, 9 tipos de conjuntos en los que podríamos incluir todas las palabras de nuestro idioma. Ok, estas partes no variables se llaman así, o categorías no variables, porque no van a cambiar, van a ser fijas. ¿A qué nos referimos a esto? Que estas palabras no poseen género, tampoco poseen número y mucho menos persona, porque la persona es una característica particular del verbo. Entonces, estas van a ser fijas, no van a cambiar. No va a haber una variación. No tienen un accidente gramatical, como mencionábamos al inicio. Son estáticas. ¿Ok? Entonces, por eso le llamamos no variables. Entre estas categorías no variables tenemos los adverbios, que así como los adjetivos acompañan al sustantivo o lo matizan, los adverbios, y de ahí el nombre, van a acompañar, a modificar o a matizar a un verbo o a otro adverbio. Incluso adjetivos también.
Tenemos muchos tipos de adverbios, de modo, de tiempo, de lugar, de forma, etcétera, etcétera. Preposiciones. Preposiciones son palabras que su función es unir más palabras o frases que se relacionan. Recuerden que hablábamos la clase pasada de las características de un párrafo, de las características internas, y hablábamos de la cohesión, que todas las oraciones tienen que estar unidas y que la forma de unirlas es por medio de signos de puntuación, pero también por palabras o nexos. Las preposiciones justamente son el tipo de nexos que nos van a ayudar a enlazar oraciones o palabras. ¿Ok? En total, la gramática reconoce en la actualidad 23 preposiciones o 23 palabras que se consideran preposiciones. Las tenemos en pantalla, que fueron las primeras, antes del agregado que se hizo actualmente. Bueno, en la actualidad ya se agregaron, me parece que tres preposiciones, 3 palabras. La palabra durante, aquella lista que ya no sabíamos de memoria. Esto es algo como las tablas de multiplicar. Algo que nos enseñaban en la primaria era justamente memorizar este listado de preposiciones. Entonces, bueno, a ese listado que memorizamos ya se le agregaron las palabras durante, mediante y versus. Y se dice que también están cayendo en desuso. Nos falta la palabra bien, entonces eran 4. Y que están cayendo en desuso las palabras cabe y la palabra so. Conjunciones. Las conjunciones también son palabras que nos van a servir para enlazar palabras u oraciones. Es decir, también son consideradas nexos. Y también tenemos diferentes tipos de conjunciones. Aquí las conjunciones son muchas más de las 23 que nos marcan las preposiciones. Aquí tenemos muchísimas. Estoy poniendo en pantalla solamente algunas, pero son muchísimas y va a depender también del tipo de conexión. Mencionábamos también la clase pasada que parte de la coherencia también se lo van a dar a un texto, los mecanismos de coherencia. Y los mecanismos de coherencia justamente son conjunciones que especifican un tipo de relación entre oraciones. Y aquí no me voy a detener mucho porque esta información viene en su manual, la sesión 4 del propedéutico, que se los compartí en Classroom. Entonces no me voy a detener. Y bueno, entonces, conclusión, tanto preposiciones como conjunciones funcionan como nexos. Nexos o conectores lógicos. Conectores lógicos en el caso de las conjunciones, ¿sale? Pero ambas nos van a servir para enlazar palabras o para enlazar oraciones. Y por último tenemos las interjecciones, que a diferencia de todas las demás palabras que mencionamos ahorita, de las 8 categorías gramaticales que hemos mencionado hasta el momento, las interjecciones sí tienen sentido independiente. Tienen sentido independiente, a diferencia de las otras 3 que mencionamos, porque de las que mencionamos anteriormente, a excepción de los sustantivos que sí tienen sentido propio o sentido independiente. Bueno, las interjecciones van a tener sentido independiente. Es más, se podrían utilizar solitas y habría algo que comunicar. O sea, podrían representar un mensaje. Generalmente las vamos a ver que van a estar acompañadas de signos de exclamación o de signos de interrogación. Y pueden expresar diferentes cosas, asombros, emociones, sensaciones. Las utilizamos para imitar sonidos,
etcétera, etcétera. Ok. Y hasta aquí el tema de gramática. Hasta aquí lo vamos a dejar. Y si se fijan, hice una repetición de algo que ya habíamos visto en el propedéutico. Y de algo que ustedes también ya recordarán de lo que vieron en primaria y secundaria. Ok. ¿Qué más les tengo que decir? Ok. Bueno, ya hasta aquí entonces damos el tema por terminado. Pero antes de irnos, vamos a hablar de las calificaciones del segundo parcial. Fechas. Y tenemos nuestra última pregunta del cuestionario, que será relacionado justamente con esto. ¿Cuándo vamos a publicar calificaciones del segundo parcial? ¿Y cuándo van a hacer las aclaraciones? Tenemos el tiempo más corto que el parcial pasado. Ahora sí andamos, o yo ando muy carrereada por los tiempos. Entonces, bueno, el lunes, ya saben, el lunes 2 va a ser no laborable, lo mismo que el martes. Pero bueno, calificaciones del segundo parcial. Yo les estaré enviando, independientemente de que sean días no laborables, yo les estaré publicando calificaciones a los del primero de el día lunes 1, a los del primero B el martes 2, a los del primero A el miércoles 3, lo mismo que a los del primero C. Y a los del primero E se las voy a publicar el jueves 4. ¿Sale? Así nos vamos a ir. Empiezo con los del D, me sigo con B, A, C y el último, el primero E. ¿Ok? Estamos hablando de noviembre. Aclaraciones de calificaciones. Bueno, pues ya saben que nuestras aclaraciones las hacemos vía Messenger de Facebook. Igualito que la vez pasada, ya tenemos la experiencia, entonces, bueno, pues ya sabemos cómo le vamos a hacer y que sí necesitamos que se conecten a tiempo para que podamos atender a todos los que soliciten. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué días vamos a realizar aclaraciones? El jueves, a partir del miércoles 3, jueves 4 y viernes 5. Va a depender obviamente de su grupo, de cuándo tenemos clase con su grupo y a qué hora tenemos clase con ese grupo. En el caso del miércoles, pues a los primeros que veo son a los del D. Entonces, las aclaraciones con ellos, que recuerden, sus calificaciones las voy a publicar el lunes 1. Y las aclaraciones las haremos el día 3. Siempre les publico el archivo antes para que tengan tiempo de revisar. Si es que cometí errores, que ya notaron que sí son muchos errores. Y espero que entiendan que son las presiones de trabajar en un tiempo tan corto y con tantos niños. Ok, luego, el siguiente grupo con el que voy a hacer aclaraciones es con el primero B el jueves 4. Y el viernes 5 con los 3 grupos que me corresponden, el A, el C y el E, en el horario que corresponda a cada uno. Es su obligación estar presentes el día y hora que le corresponde a su grupo. No tengo tiempo de atender en otro momento. Entonces, aun cuando haya cometido un error, igual que se los dije la vez pasada, si yo cometí un error, pero ustedes no se presentaron a hacer aclaraciones, entonces ya deja de ser mi responsabilidad y se convierte en su responsabilidad, porque yo estoy asumiendo que me puedo equivocar y justamente por eso estoy designando un día para hacer aclaración. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que estar presentes en la fecha y hora que les corresponde. No quiero que se anoten 10 minutos antes de la clase. No, es a la hora que estamos citados todos, que corresponde a nuestro horario. A esa hora comenzamos a registrarnos en la lista para irlos atendiendo en ese orden. ¿Vale? Si se anotan después, ya no prometo revisarlos porque es bien cómodo
irse ustedes a hacer sus pendientes y después regresar ya para que la maestra los atienda y que ella se las arregle y que sufra a ver si le da tiempo o no. ¿Sale? Entonces, tiene que ser en el horario que está marcado para su grupo. Fecha, día y hora que está marcada para su grupo. Y bueno, hasta aquí con la clase de hoy. Es todo lo que teníamos que ver. Y bueno, hay que llenar su cuestionario, hay que revisar los materiales que van a publicarse junto con esta clase grabada. ¿Ok? Bueno, chicos, pues yo me despido. Espero que sigan disfrutando su fin de semana y nosotros nos vemos en la clase que nos corresponde por Meet. ¿Ok? Cuídense mucho y que tengan bonito día lo que resta del día. Adiós.